Buenas tardes, damos la bienvenida a este espacio de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas, tribuna de análisis político, jurídico en temas estrictamente laborales y de la realidad económica, social y política del país que afecta a la clase obrera. Hoy queremos dar inicio a esta entrevista y nos acompaña para el efecto el abogado Camilo Ponce Enríquez, presidente de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas, quien hará referencia a la realización del 10º Congreso Laboral organizado por esta institución, la Sociedad de Derecho Laboral. Bienvenido, abogado Camilo Ponce. Cuéntenos la realización de este importante evento, qué temas van a tratarse, cuáles son los expositores y cuándo se realizará. Gracias, abogado Isidro. Efectivamente, para mí, como presidente de la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia de Guayas, es un gusto poder compartir en este momento este programa para poder hacer una mayor difusión de la realización del 10º Congreso Laboral, organizado por la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia del Guayas. Efectivamente, se trata de un evento de carácter social, jurídico, académico y también político, ¿ya? En el que efectivamente la Sociedad de Derecho Laboral ha planteado la necesidad de poner al debate un conjunto de temas jurídicos y políticos que son de preocupación de la sociedad ecuatoriana, son preocupación de los trabajadores del Ecuador, ¿ya? En ese sentido, hemos visto 4 temas, ¿ya? Y también hemos analizado los expositores que van a sustentar esta temática. Por ejemplo, el tema relacionado a las condiciones del trabajo en el país, ¿ya? Este elemento lo va a abordar el compañero José Villavicencio, que es el actual presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, ¿ya? El compañero Villavicencio participó en la 73ª Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en semanas anteriores y efectivamente él ha sido parte de este debate. La Organización Internacional del Trabajo tiene un conjunto de observaciones y puntos de vista que van a ser sustentados y desarrollados por el compañero Villavicencio. Entonces nosotros pensamos que la contribución de la Sociedad de Derecho Laboral en esta temática es realmente importante, por eso hemos invitado a un actor de primera fila, ¿ya? El otro tema que tiene que ver con la intangibilidad y progresividad de derechos también nos parece una cuestión importante, porque en el escenario actual que está viviendo nuestro país, ¿ya? Cuando cientos y miles de trabajadores del Ecuador, tanto del sector público como del sector privado, están siendo despedidos, están siendo sacados de su puesto de trabajo, esta temática de la intangibilidad y la progresividad de los derechos es un tema que realmente nos llama la atención, ¿ya? Por eso hemos invitado, en este caso, al abogado laboralista Julio Leimber Sarmiento, quien va a hacer la sustentación de ese tema. Es decir, con esto, la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia de Guayas quiere hacer una contribución, quiere poner en la palestra del debate esta temática realmente importante. De otro lado, ¿ya? También en estos últimos tiempos se han venido dando un conjunto de reformas, ¿ya? Que han afectado al movimiento obrero, tanto a trabajadores del sector privado como del sector público, ¿ya? En ese sentido, digamos, la Ley de Integridad Pública, ¿ya? Y su reglamento efectivamente han traído una serie de complicaciones. Por eso esta temática la va a desarrollar y la va a fundamentar el licenciado Jorge Escala Zambrano, que ha sido presidente de la Unión Nacional de Educadores y también asambleísta constituyente. Y otro elemento que está ligado a esta problemática en su conjunto, que tiene que ver con el derecho de la organización y la sindicalización de los trabajadores en el Ecuador, eso lo voy a sustentar yo, abogado Camilo Ponce. Es decir, estos 4 temas que lo vamos a desarrollar este día jueves 4 de septiembre a partir de las 8 de la mañana o las 8 horas
en el auditorio del Colegio de Abogados del Guayas, pretende reunir a trabajadores del campo y la ciudad, del sector público y privado, a profesionales del derecho, dirigentes sindicales y al público en general, de tal manera que puedan participar en esta temática. Eso, abogado Guamán. Bien, suena interesante los temas que van a ser tratados. En el caso suyo, abogado Camilo Ponce, en su condición de presidente de la Sociedad de Derecho Laboral, le toca presentar la ponencia relacionada con el derecho de los trabajadores a la sindicalización. ¿En qué consiste este derecho? Para que las personas que nos escuchan, nos ven a través de las pantallas del programa de la Unión Nacional de Periodistas, tengan la plena certeza de en qué consiste el derecho de sindicalización y de qué manera el Estado debe proteger este derecho. Mira, el derecho de la organización ha sido considerado un derecho humano. Es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea, ¿ya?, que debe respetarse el derecho de asociación y de sindicalización de las personas en cualquier parte del mundo. Eso se complementa, ¿ya?, tanto con el convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en que dejan planteado, ¿ya?, o dejan como un mandato, ¿ya?, el hecho de que los gobiernos y los estados respeten el derecho de la organización, es decir, que todos los trabajadores tienen derecho a organizarse, a hacer sindicatos, ¿ya?, y esos principios generales planteados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y asimismo en los convenios internacionales, ¿ya?, se trasladan a la Constitución de la República, ¿ya? La Constitución de la República, ¿ya?, en el artículo 326, plantea la necesidad no solo que se respete el derecho de organización sindical, sino que el Estado tiene la obligación de promover la organización, ¿ya?, cosa que en estos últimos tiempos ha sido, digamos, afectado. Primero, el Estado no ha reconocido este derecho, sino que más bien lo ha atacado, a tal punto de que ahora se considera que está entre un 2,50 hasta el 4% de la población económicamente activa de nuestro país estaría organizado. Y de eso, ¿qué significa? Se dice que el 80% de los trabajadores pertenecerían al sector público. ¿Qué significa entonces? ¿Ya? Que una gran masa de trabajadores no tienen este derecho, digamos, no se les permite cumplir con este derecho de la libre organización y la sindicalización, es decir, no tienen una herramienta para defenderse colectivamente, ¿ya? Entonces, este es uno de los elementos que vamos a tratar y efectivamente, porque no solo se trata entonces ahora de que esté consignado en la Declaración de los Derechos Humanos, en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que estén en la Constitución de la República, en el Código del Trabajo, sino que ese derecho, ¿ya?, sea palpable, sea puesto en práctica, ¿ya?, que se le dé facilidad a toda la población económicamente activa del Ecuador para que pueda organizarse en sindicatos, en comité de empresa y en todo tipo de organización, dependiendo de la necesidad concreta específica de cada sector. Entonces, estos elementos los pretendemos fundamentar y desarrollar en este 10º Congreso Laboral. Bien, suena interesante este tema, exclusivamente el tema de la sindicalización. ¿Qué ocurre en el Ecuador? A veces hay muchos trabajadores que tienen el temor de hablar de estos temas, justamente porque existe la persecución, el acoso de parte de los empleadores, que en muchas ocasiones ven como un monstruo el tema de la sindicalización. Los trabajadores, en el hipotético caso de que se organicen, conformen su organización sindical, ¿deben pedirle permiso al empleador o están protegidos por la ley? ¿Qué dice el Código del Trabajo al respecto sobre el tema de la sindicalización? No, por supuesto, el derecho de organización y de sindicalización, ¿ya?, es un derecho universal, es un derecho general. No necesita pedirle permiso ni al Estado ni al patrono. Lo pueden hacer los trabajadores en cuanto se lo considere libremente. Ya existen algunos requisitos en el caso del Código del Trabajo que determina que sean 30 trabajadores.
¿ya? Es decir, ahora son 30, ¿ya? Se elevó el número, la exigencia de número para poder organizar un sindicato, porque hasta antes de la vigencia de la ley 133, ¿ya? Apenas se requería 15 trabajadores, ahora son 30, ¿ya? Pero de ninguna manera tiene que pedirle permiso al patrono, ¿ya? Inclusive la propia ley lo dice, que una vez que los trabajadores se reúnen en asamblea, ¿ya? Deciden la conformación del sindicato, notifican al Ministerio del Trabajo, ¿ya? Pero solamente el Ministerio del Trabajo le traslada la información al patrono solamente con un afán informativo, no tiene que pedirle permiso a nadie, ¿ya? Sin embargo, cuando uno se puede conversar con trabajadores y uno se los motiva a la organización sindical, generalmente hay mucho temor, porque dice, ya, el momento que me ve organizando me van a despedir, ya, y ahora en las condiciones que se desarrolla la situación laboral y de trabajo en nuestro país, donde apenas el 34% de la población económicamente activa tiene un trabajo digno, ¿ya? Entonces el resto de gente que está entre el desempleo y el subempleo lo piensa mucho, ¿ya? Porque dice, si ahora a la final gano el salario básico o un poquito más, si me votan, ¿cómo sostengo a mi familia? Entonces es una, digamos, una presión que existe hacia una gran masa de trabajadores, y en el caso de los patronos, obviamente tienen conciencia y saben que existe una gran masa de trabajadores, mano de obra disponible, hay muchas de las ocasiones mano de obra calificada, profesionales que están en el desempleo. Entonces dice, si tú te modernizas en sindicato, tú eres uno, pero aquí tengo 100 carpetas, 200 carpetas, 1000 carpetas, entonces es una forma de presionar a los trabajadores, pero ahora efectivamente la idea que tiene la Sociedad de Derecho Laboral con la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas y la Unión General de Trabajadores del Ecuador es trasladar estas opiniones, punto de vista, ¿ya? Para que el conjunto de la clase obrera tenga conciencia de sus derechos, ¿ya? Conozca sus derechos, y no solo eso, sino que también conozca los mecanismos de cómo activar el derecho, por ejemplo, a la organización sindical, ¿ya? En qué momento, ante qué autoridad, ya sea en el ámbito administrativo, judicial, etcétera. Es decir, necesitamos que la gente conozca todos estos elementos de tal manera que el derecho de la organización, el derecho a la sindicalización no se quede en el papel, sino que efectivamente sea un derecho práctico para los trabajadores del Ecuador. En efecto, y la actual Constitución de la República, que recoge también principios de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de los trabajadores, concretamente los convenios de la OIT, garantizan este derecho a la sindicalización. Sin embargo, la realidad es que muchas ocasiones los trabajadores temen organizarse, temen conformar su organización sindical precisamente por el tema de la persecución y el acoso por parte del empleador. El Código del Trabajo establece ahora mecanismos de protección, el tema del despido ineficaz, que también cobija o beneficia a los trabajadores que hacen dirigencia sindical. ¿Qué nos puede comentar sobre el tema? Claro, mire, este es un derecho que lo debe activar el dirigente sindical, ¿ya? Si es que ha sido notificado con un despido y él está en calidad de dirigente, digamos, presenta el reclamo ante el juez respectivo, ¿ya? Se sigue el trámite y en sentencia el juez debe declarar el despido ineficaz y el reintegro, ¿ya? De ese trabajador, ¿ya? Eso lo manda la ley y la Constitución, ¿ya? Pero efectivamente, como estos derechos en general no son conocidos y no se conocen los mecanismos de defensa, entonces efectivamente la gente en un gran número, digamos, no hace uso de ese ejercicio, porque efectivamente el Estado, a través del Ministerio del Trabajo, que debería ser, que está mandado a cumplir la ley y la Constitución, de promover la organización sindical, de explicar, de entregar los mecanismos, de facilitar, ahora no está siendo, digamos, ese facilitador, sino está siendo, digamos, más bien la traba para el ejercicio pleno del derecho de organización sindical. Entonces, estos elementos que ahora ya están siendo
desconocidos, por un lado, o a veces, aunque yo lo conozca en teoría, pero no cuento con el, digamos, con el amparo en general de los abogados, de las centrales sindicales. Entonces queremos discutir, ver cómo le damos una salida y efectivamente la clase obrera vuelve a recuperar un rol protagónico en la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese sentido, de la Sociedad de Derecho Laboral de la provincia de Guayas quiere hacer una contribución, puede ser grande o modesta, pero en general poner al debate de la sociedad ecuatoriana esta temática muy importante, de tal manera que, lo decía hace un rato, los derechos en general de los trabajadores y de los ecuatorianos no queden en papel, sino que vayan poniéndose en práctica. Bien, interesante el tema del derecho a la sindicalización. Será materia de análisis, de debate y de exposición en este 10º Congreso Laboral. Vamos a hacer por el momento una breve pausa. Vamos a tocar otro tema de vital importancia para los trabajadores. Bien, retornamos a este espacio de diálogo y de análisis jurídico que lo promueve la Sociedad de Derecho Laboral. Contamos con la presencia del abogado Camilo Ponce Enríquez, presidente de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas. Otro tema que preocupa a los trabajadores y a la población ecuatoriana de manera general. Las leyes que fueron aprobadas por el órgano legislativo, que fueron remitidas por el Gobierno Nacional con el carácter de urgente, ¿no?, en materia económica. Entre ellos, la denominada Ley de Integridad Pública, que ha servido como fundamento para la desvinculación de cientos y miles de trabajadores a nivel nacional. ¿Qué comentario tiene la Sociedad de Derecho Laboral sobre la Ley de Integridad Pública? Mira, Isidro, no solamente la Ley de Integridad Pública, ¿ya? Además, la Ley de Inteligencia, que ha sido puesta en el registro oficial también hace pocas semanas, ¿ya? Y otros cuerpos legales, ¿ya?, que, digamos, utilizando, yo diría mañosamente, la figura de la urgencia económica, se lo has trasladado al Parlamento para que en 30 días lo apruebe o lo niegue. Obviamente el gobierno ahora ya tiene una mayoría, digamos, de 82, 83, que está dejando pasar cualquier ley ahí, ¿ya? Entonces, leyes que se han publicado en el registro oficial, ¿ya?, que no han llevado el procedimiento adecuado de discusión. La propia Constitución lo dice, ¿ya?, que debe contarse con las personas que van a ser afectadas, ¿ya?
en el ámbito positivo y negativo, ¿no? ¿Verdad? Tiene que contarse con las personas que de alguna manera están relacionadas a esta problemática. Y, por ejemplo, de manera particular en la Ley de Integridad Pública, ¿ya?, que fue enviada al Parlamento, digamos, como una reforma inicial a la Ley de Compras Públicas. Así fue enviada, una ley pequeñita. Y sucede que apareció un gigante ahí, a última hora, y según lo han denunciado los propios parlamentarios, ¿ya?, después del último debate se incluyeron 20 leyes, dentro de lo cual está la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público, y dentro de eso la Ley Orgánica de Servicio Público, que permite la terminación de los contratos para los trabajadores que tienen contratos ocasionales o nombramientos provisionales sin ningún tipo de trámite. Y no solo ellos, quedan también desprotegidos, inclusive los que tienen nombramientos. Entonces, todo este elemento nosotros hemos hecho la observación y estamos respaldando, estamos dando nuestro punto de vista también a las distintas organizaciones que han presentado demandas de inconstitucionalidad, y asimismo algunos sectores que están haciendo su presencia en el debate de la Corte Constitucional a través de la amicus curiae. Entonces, estos elementos nosotros pensamos, efectivamente, estas leyes no pueden pasar así de largo. Así, digamos, se irrita el presidente de la República y haga una campaña en contra de todos los que cuestionan estas leyes. ¿Ya? En primer lugar, efectivamente, ¿qué dice la Constitución? Debe respetarse la estabilidad laboral de los servidores públicos, de los trabajadores públicos y privados. ¿Ya? Una persona, ¿ya?, ¿qué requiere para desarrollar su ambiente familiar y social? Tener un trabajo estable. Y con un trabajo estable puede hacer un proyecto de vida. Pero ¿qué pasa con los trabajadores, por ejemplo, con los que tienen contratos ocasionales, ¿ya?, y que sabe que a la final hoy está y mañana no está? No puede hacer un proyecto de vida, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, estamos botando a una gran masa de trabajadores a una situación más precaria en la que estamos viviendo ahora. Si actualmente tenemos apenas un 34% de la población económicamente activa con un trabajo digno, ¿ya?, ahora eso se va a ampliar, ¿ya? Entonces, requerimos, ¿ya?, más bien que el Estado ecuatoriano se preocupe de la condición económica, social, laboral de los trabajadores ecuatorianos, y efectivamente no mandárselo a la precarización, ¿ya? El problema del desempleo no lo vamos a resolver votando a unos trabajadores y poniendo otros. No, el problema del desempleo está en cuanto logremos crear fuentes de trabajo, principalmente en el campo, en la ciudad, en la artesanía, ¿ya?, industrializando nuestro país, es decir, en diversificar las inquietudes, las iniciativas para absorber esa gran masa de trabajadores de mano de obra calificada que está ahora desperdiciándose. Entonces, esa es la opinión de la Sociedad de Derecho Laboral en el caso de esta ley de manera particular. Bien, en efecto, de lo que se conoce a través de los medios de comunicación, la opinión de varios articulistas, destacados constitucionalistas y juristas preocupados por la situación laboral del país, dan cuenta de que esta ley de integridad, así como las otras que han sido aprobadas por el Congreso, por la Asamblea Nacional, realmente no cumplen el requisito de forma, ¿no?, puesto que si bien nacen con un determinado nombre, luego en el trayecto la Asamblea les ha agregado reformas a otros cuerpos normativos, lo cual invalida el tema de la formalidad, puesto que no cumple el requisito de unidad de materia. Además de las normas que transgreden preceptos y normas constitucionales que garantizan los derechos de los trabajadores. Entendemos que son argumentos suficientemente debatidos que fueron expuestos con la debida frontalidad y la solvencia académica y profesional por parte de varias organizaciones demandantes, entre ellos la Unión Nacional de Educadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Por lo tanto, esperamos, la población ecuatoriana espera, los trabajadores esperan que la Corte Constitucional recoja estas opiniones jurídicas y mediante sentencias declare la inconstitucionalidad de estos cuerpos normativos, que a propósito no son los últimos. Entendemos que también hay una reciente ley aprobada por la Asamblea Nacional que pretende controlar a las organizaciones sociales, populares
o a las denominadas también fundaciones. ¿La opinión de la Sociedad de Derecho Laboral sobre este tema? Bueno, también efectivamente esta ley que está en mi mano, que ha sido publicada el día jueves 28 de agosto del 2025, que inició con el momento que se presentó el proyecto, se llama Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Pero después de 30 días evoluciona y ahora se llama Ley Orgánica de Transparencia. Entonces, es un despropósito esta situación, solamente puede pasar en una asamblea donde hay alzamanos, porque si tuviéramos un cuerpo de diputados, de asambleístas, de legisladores, que conociendo el derecho, ya no dejarían pasar. Lo lógico, se niega y se manda al archivo, ¿ya? Pero ahora, efectivamente, a través de esta mal llamada Ley Orgánica de Transparencia Social, ¿ya?, que se apunta, ¿ya?, a asfixiar a todo tipo de organización popular, no solamente a las fundaciones, Isidro, sino a los comités barriales, ¿ya?, en organizaciones como la Sociedad de Derecho Laboral, ¿ya?, todo tipo de organizaciones que están como organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? Entonces, primero que los manda al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuando las organizaciones, este tipo de organizaciones no tienen ningún tipo de fin lucrativo, no, ya, es una asistencia social, como en el caso de la Sociedad de Derecho Laboral, es una especie o digamos una organización que plantea problemas socioeconómicos para el debate de la sociedad ecuatoriana, no tiene ningún objetivo de lucro, ¿ya? Entonces, uno pone una serie de requisitos, ¿ya?, para su funcionamiento y luego tiene que estarse reportando a cada momento. Es decir, ¿qué se pretende con eso? Es asfixiar todo tipo de organización popular, ¿ya?, que actúa en nuestro país. Entonces eso no, digamos, igual que las otras leyes, seguramente va a ser cuestionada y también puede ser demandada para que se declare también la inconstitucionalidad. Por si acaso, no estamos evadiendo ningún tipo de control, al contrario, tiene que controlarse en general toda la actividad de las organizaciones y la sociedad y las personas, ¿ya?, que hacemos actividad en este país. Sin embargo, una cosa es eso, otra cosa es querer eliminar todo el tipo de organizaciones, todo tipo de organización social. De esa manera también se está afectando el derecho libre que tienen las personas de la organización. Entonces, esas son cuestiones que no podemos dejar pasar, ¿ya? Desde el ámbito de la Sociedad de Derecho Laboral, planteamos nuestro punto de vista frente a estos elementos, frente a estos despropósitos que solamente buscan afectar el derecho de la organización popular. En efecto, el derecho a la organización se encuentra también consagrado constitucionalmente. La intención del régimen a través de la aprobación de este cuerpo normativo, denominada Ley Orgánica de Transparencia Social, busca entonces que perseguir a las organizaciones, desincentivar el derecho de la organización de la población. Claro, o sea, con esto, como ya lo decía hace un momento, si se lo traslada al control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es más, en la última parte también, inclusive, se ingresa a otros artículos en relación al reparto de utilidades de empresas y todo lo demás. Es decir, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues no tiene nada que ver. Es decir, se hace toda una mezcla de varios elementos, varias opiniones que tiene el gobierno, ¿ya?, para irlos insertando a través de esto y de tal manera que le permita maniatar, ¿ya?, para que no exista una voz que cuestione, ¿ya?, la acción del gobierno. Los ciudadanos tenemos la libertad de decir esto está bien o esto está mal, pues, ¿ya? Y eso nadie nos puede quitar este derecho, ¿ya? Entonces necesitamos que cada uno pueda cumplir sus opiniones. Es más, cuando se plantea, por ejemplo, demanda de inconstitucionalidad, ¿ya?, y la Corte, digamos, admite un proceso, se hace toda una campaña, pero la legislación ecuatoriana nos determina cada uno las potestades que tienen los distintos órganos de gobierno.
el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿ya? La función de transparencia. La Corte Constitucional tiene mandatos concretos que lo determina la Constitución y la ley, ¿ya? Entonces no puede ser que si un órgano no hace lo que yo quiero, ya entonces llevo adelante toda una campaña de desinformación contra una función. En todo caso, nosotros como Sociedad de Derecho Laboral estamos dando nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre estos distintos problemas, ¿ya? Porque creemos que es una obligación de nuestra Sociedad de Derecho Laboral poner al debate esta temática que a la final está siendo todavía desconocida, porque digamos con la frecuencia que se están aprobando estas leyes llamadas urgentes económicas, ¿ya? La sociedad ni siquiera se entera. A la final, ya cuando le viene, digamos, una sanción o viene una observación del Estado, recién va a ver que se han aprobado una normativa, ¿ya? Sin seguir efectivamente los caminos pertinentes. Y en esto si va a afectarse a las organizaciones de la sociedad civil, a fundaciones, lo lógico es que se abra un debate, se recoja las opiniones, punto de vista, ¿ya? Y no que se lleve a la fuerza a que una asamblea en un mes apruebe ese asunto, y si no lo aprueba, efectivamente el gobierno pretendía hacer uso de lo que le determina la ley de publicarlo como decreto ley. Entonces necesitamos que la sociedad ecuatoriana debata estos temas porque son fundamentales en la vida de la sociedad ecuatoriana. Perfecto, hemos escuchado al abogado Camilo Ponce Enríquez, presidente de la Sociedad de Derecho Laboral del Guayas, respecto de temas que son de vital importancia, que llaman la atención de los trabajadores y la población en general y que constituyen a su vez una voz de alerta para estar pendiente en la protección de los derechos constitucionales consagrados en favor de los trabajadores y de los pueblos de manera general. Queremos agradecer la participación, abogado Camilo Ponce, en nombre de la Sociedad de Derecho Laboral. Reitere usted la invitación para el 10º Congreso Nacional. Por favor, recuérdenos el día, la hora, el lugar. Gracias, abogado Guamán. Efectivamente, reiteramos nuestra cordial invitación a que participen en el 10º Congreso Laboral aquí en la provincia del Guayas, a desarrollarse este día, jueves 4 de septiembre, a partir de las 8 horas en el Salón Auditorium del Colegio de Abogados del Guayas, en Avenida del Ejército y 9 de octubre. Están cordialmente invitados, ratificada esa información, queremos su presencia para abordar esta importante temática. Bien, queremos reiterar también nuestro agradecimiento a las personas que nos ven, que nos escuchan a través del enlace de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, a quienes expresamos también nuestro agradecimiento por acompañarnos en este programa de hoy. Muchas gracias.